Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y como todas las semanas nos acostumbramos ya a esta columna, a este espacio de Ciencias Sociales, Política y Deporte. Hoy hay un invitado especial internacional y como siempre liderando este espacio está Rodrigo Dascal, nuestro compañero. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Sí, sí, muy bien. Contento de estar en esta columna semanal de Ciencias Sociales, Política y Deporte con ustedes. Y como bien dijiste, cada tanto tenemos también colegas e invitados del exterior. Y tenemos la suerte de poder presentar en el día de hoy al doctor David Shining. Les cuento que David es profesor titular en Historia, es historiador en Trent University, en Canadá. Creo que está en Canadá, ahora le vamos a preguntar si vamos a hablar con él desde Canadá, pero creo que está en Canadá. Pero además tiene la característica de que es académico de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina. Le vamos a preguntar un poquito de qué se trata eso. Y si bien ha trabajado diversas cuestiones vinculadas a la historia argentina, que nos lo puede comentar ahora, también ha trabajado temas del deporte en Argentina y está trabajando. También podemos contar, David, algo que estás escribiendo para un libro que estamos trabajando de pronta salida, pero bueno, antes que nada, buenas tardes, David, ¿qué tal? Un gusto, gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo, y gracias a todos por la invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes y con Rodrigo en especial. Te agradezco. Desde hace mucho tiempo voy siguiendo tus escritos excelentes, así que un gran placer para mí. Bueno, gracias, David. Igualmente te agradezco por tus palabras. Antes que nada, contanos, ¿cómo está el tema ahí en Canadá? ¿Qué estás haciendo? Luego nos introducimos un poquito en las temáticas más deportivas. ¿Cómo está el Bueno, clima en Canadá? acá tenemos también pandemia y así que todos aislados y en su casa, pero digamos la cosa va bastante bien comparado a muchos lugares y nada, estamos por arrancar el semestre universitario acá en Canadá en un par de semanas y así estamos. ¿Y las clases van a ser virtuales también? En Canadá, sí, todas las universidades van a tener clases virtuales, con unas pocas excepciones, por ejemplo, enfermería, donde realmente hay que estar presente para la práctica, etcétera. Pero más allá de eso, virtual. Bien, bueno, David, antes de que empecemos a charlar sobre las cosas que quería que charlemos, ¿por qué no nos contás este tema de que seas miembro de una academia nacional en Argentina? ¿Cómo fue eso? Bueno, un gran honor para mí. La Academia Nacional de la Historia tiene unos pocos miembros de número que son argentinos. Más allá de eso, hay varios que son académicos correspondientes de otros países. Y bueno, me nominaron para ese honor y hubo un voto y así que me pusieron como miembro de academia. La academia está situada casi al lado de la Casa Rosada en Buenos Aires, en el edificio que ocupaba el viejo Congreso de la Nación. Es allá en el gran edificio del Ministerio de Economía, básicamente. Claro, que era originalmente el Congreso de la Nación en su Así es. momento, ¿no? Bien. Bueno, interesante saber eso. ¿Y cómo fueron que te interesaste por los estudios en Argentina en términos personales y particularmente con las cuestiones de deporte? Muy buena pregunta, así que incluso yo me planteé esa misma pregunta durante mucho tiempo. Durante épocas del gobierno militar, el último gobierno militar, yo de casualidad vivía muy cerca de una iglesia importante en Canadá, de lo cual yo no pertenezco, pero esa iglesia estuvo muy activo en la política a favor de la democracia en la Argentina en su momento, y pasando por allá empecé a leer sus documentos y por eso me interesé. Después nada, siempre me sentí muy feliz y muy bien en Argentina, en Buenos Aires en particular. Desde el año 87 pasé 2 años enteros en Buenos Aires, voy
mínimo anualmente, así que nada, siento muy bien allá. Y por lo del deporte, igual. Otra casualidad, una vez en el archivo de Relaciones Exteriores en Buenos Aires, de casualidad me encontré con la carpeta enorme relacionada a la muerte de Ringo Bonavena en los años 70 en Nevada. Empecé a leer, desconocí la situación. Relaciones Exteriores estaba interesado por el hecho del crimen y también porque tenían que traer el cuerpo de vuelta a Buenos Aires. Pero bueno, me interesé ahí y nada, después de eso me gustó el ambiente de los boxeadores. Siempre, nunca se puede generalizar, pero siempre encontré, por lo general, los boxeadores con un nivel de inteligencia muy alto, con un muy buen sentido de humor, gente de corazón, que casi siempre me daban la bienvenida en sus gimnasios, en sus casas, tomando cafés, y nada, me gustó. Y bueno, así son las razones. Y allí empezaste a trabajar un poco el tema del boxeo en la Argentina. Sí. Te iba a hacer una pregunta, pero es una pregunta que va a ser con un comentario, ¿no? Y el disparador sería Víctor Galíndez, ¿no? Un boxeador argentino. ¿Y cuál sería el comentario? Retrotraernos un poquito a los trabajos de Eduardo Archetti, a quien nombramos mucho en el programa, y en uno de sus trabajos pioneros, el antropólogo Eduardo Archetti dice que el deporte argentino es un caleidoscopio complejo, y dice, bueno, por un lado está el fútbol, con sus características sociales, de consumo, ¿no?, de práctica multisocial. Por el otro lado tenemos otros deportes más vinculados a lo que sería la clase media argentina, por ejemplo, el TC, el automovilismo, después podemos hablar un poquito de eso. Y después tenemos el boxeo, a quien en general lo hemos asociado a las clases populares o los sectores bajos, ¿no? Y que salvo algunas excepciones, quizás en el boxeo argentino tenemos alguna que otra excepción en los últimos años, pero si miramos la historia, en general el origen social de los boxeadores argentinos es de sectores sociales populares o clases bajas. Vos trabajaste un poco y analizaste y hablaste un poco sobre un boxeador como es Víctor Galíndez, que realmente yo después de leer lo que vos habías escrito, me puse a pensar y dije, ¿por qué tenemos tan olvidado a Víctor Galíndez en la historia del boxeo argentino? Por lo menos algunos, los que no somos especialistas, ¿no? Y vos das algunas pautas allí, y que tienen que ver con quizás la comparación con otros boxeadores, ¿no? Obviamente un poquito más o menos famosos que Galíndez, pero con algo que tiene que ver quizás con el carisma, con las cosas que, digamos, con las formas en que hacía las cosas Galíndez, o cómo se vendía, como decimos en Argentina, el propio Galíndez. ¿Cuál es tu visión de todo esto que estoy diciendo, que es más una charla de café que otra cosa, ¿no?, sobre el tema de parte mía? Claro, nada, no, muy buena pregunta y planteos muy importantes. Efectivamente, el boxeo es un deporte muy importante en la historia argentina. En algunos momentos era el deporte más importante en la Argentina en términos de interés, de fanáticos, y si no el más importante, en segundo lugar, muy cercano al fútbol. Digamos, en los colectivos en los años 60, un viernes a la noche, pelea en Luna Park, daba la radio en todos los colectivos de Buenos Aires, en la pelea de boxeo, todos estaban escuchando, así que muy importante. Tiene sus cosas notables también, hasta por ejemplo hoy en día y siempre, a diferencia muchas veces de fútbol, el ambiente de boxeo, el público de boxeo, es un público muy tranquilo, muy no violento, digamos. Además, gente, no hay esa diferencia de dónde se siente la gente con plata, la gente sin plata, como estadios de fútbol, todos mezclados, todo de buen humor, etc. Es algo muy notable. Además, se nota, por ejemplo, en el caso de boxeo, que surge el interés en momentos de crisis política, económica y social en Argentina. Viene, por ejemplo, el golpe de Estado en el año 76 y se ve en las tapas de los periódicos, por ejemplo, muchas cosas sobre Monzón, sobre otros boxeadores. Y bueno, viene mi hipótesis de que el boxeo
es obviamente la violencia, pero también es el ordenamiento de la violencia. Y quizás psicológicamente es una isla, un escape para la gente, para ordenar lo que pueden de su vida en momentos de crisis, además de ser un deporte fascinante. Galíndez es un caso muy especial porque es reconocido internacionalmente como un boxeador tan importante como Nicolino Loche, como Monzón, y en algunos campos más importante todavía que estos boxeadores. Loche, por ejemplo, tiene una fama mucho más importante en Argentina que en otros lugares. No es para criticar a Loche, pero así es. Y como vos decís, ¿por qué Galíndez no tiene el afecto y no tiene la admiración equivalente a Monzón y a Loche en los recuerdos de los argentinos, de los fanáticos, etc.? Y yo creo que hay razones bien importantes para eso. Para empezar, Tito Lecture, el gran promotor del boxeo, dueño de Luna Park durante tantos años, un hombre muy celebrado en la Argentina, siempre desprestigiaba sus boxeadores, incluido a Galíndez. Y a Galíndez en especial lo criticaba muchísimo. Galíndez era un desordenado. Galíndez era un niño. Galíndez era un tipo que no se podía controlar con la comida, etcétera, etcétera. Y bueno, esa fuerza era una cosa muy importante en los medios, etcétera. Hay ejemplos de Galíndez, campeón mundial, en una época muy dura, año 74 hasta el año 78, después nuevamente en 79, más o menos 10 peleas por año, algo impensable hoy en día. Hay peleas que gana Galíndez como campeón mundial y los medios están criticándolo. Bueno, demasiado gordo, no es algo increíble. Así que el efecto Lecture es muy importante. Lecture criticaba a otros boxeadores también, y eso subraya el boxeo como un deporte que siempre ha sido muy difícil para los atletas. Por supuesto, hay unos pocos que han ganado fortunas, pero en Argentina nunca. Ningún boxeador ha ganado una fortuna para, digamos, vivir bien después. Los boxeadores que han hecho su vida de una forma exitosa después del boxeo, lo hicieron de otra forma, con negocios y muy pocos casos de eso. Y el boxeo, a diferencia del fútbol, por ejemplo, otros deportes donde hay equipos, donde hay la posibilidad de organizar sindicatos, el boxeo nunca era posible. Y Lecture en eso subrayaba esa dificultad. Así que, para empezar, Lecture. Después, algo muy importante en Argentina, como el boxeo, es la discriminación racial. En el contexto argentino, Galíndez era un negro, además la gente lo vio como un negro feo. Bueno, Loche no, Monzón sí, negro en ese contexto, pero la construcción cultural de Monzón era muy distinto. Era lindo, tenía su famosa relación con Susana Jiménez, etcétera, etcétera. Galíndez nunca tuvo eso. Y la gente lo vio un poco como un animal, hay que decirlo, empujado un poco por Lecture. Y yo creo que ese elemento racial es muy importante. Sergio Víctor Palma me comentó una vez que cuando era un boxeador joven en el Luna Park entrenando, él siempre iba a mirar a Monzón. Y yo le pregunté, bueno, ¿para aprender algo? No, porque sabíamos que Monzón pudo levantar a chicas y nosotros queríamos saber cómo. Y eso es muy importante en la presencia del boxeador. Bueno, Galíndez no tenía, como vos dijiste, tampoco una carisma, etcétera. Así que sufrió por todo eso. Bueno, la última parte de la respuesta es lo siguiente. ¿Por qué Lecture habría hecho eso? ¿Por qué si él
iba a ganar con Galíndez, porque si Galíndez ganaba, ganaba Lecture, así que ¿por qué todo eso? ¿Por qué desprestigiar su boxeador? Bueno, yo tengo una hipótesis, no se lo puedo comprobar porque no hay evidencia. Si el boxeo, mucho más que otros deportes, el movimiento de plata es un poco como el movimiento de plata en la FIFA y los Juegos Olímpicos. ¿Quién sabe cuántos millones va por acá, por allá en la Argentina mundialmente? Lo que sí se sabe es que Lecture apostaba. Sergio Palma me comentó que en 1980, cuando él ganó el campeonato mundial contra Leo Randolph en Spokane, él escuchó que Lecture había ganado $500,000 apostando con Sergio Palma. Palma ganó, no me acuerdo, más o menos $70,000. El gran ganador era Lecture, apostando, digamos, ilegalmente. Bueno, no sé, a lo mejor Lecture estaba apostando en contra de Galíndez, no sé, pero es una explicación posible. Claro. Y además, digamos una cosa, que vos la dijiste recién, pero me gustaría reafirmarla. Lo que ganó Galíndez en términos de la cantidad de años que se mantuvo como campeón mundial, la cantidad de peleas que hizo por año, es muy importante, ¿no? No es menor eso. Sin embargo, sí, es exactamente. es casi impensable en la actualidad un boxeador argentino que sea campeón 4 años seguidos, campeón mundial de su categoría, ¿no? Y que defienda, como lo hizo Galíndez. Y sin embargo tiene esta cosa de estar como oculto, un poquito oculto en la historia del boxeo argentino, sobre todo para los que somos menos conocedores del boxeo y que apenas lo consumimos como consumidores, ¿no? del deporte, ¿no? Está como más ahí relegado. Entonces, me parece muy interesante todo lo que estás contando en términos de un poquito las endijas o las cuestiones quizás poco conocidas o las hipótesis que pueden hacernos pensar por qué eso ocurre, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, 15 rondas que no existe más, 10 peleas por año que no existe más, 2 organizaciones internacionales, el AMB y el Consejo Mundial de Boxeo. Ahora hay 7 que dan coronas, etc. Otra época. Además, un boxeador tenía, no me acuerdo cuántas peleas hizo Galíndez antes de ser profesional, pero seguramente hizo 80, 90 peleas como aficionado, eso no pasa ahora. Galíndez ganó 52 peleas, perdió 4, 34 ganado por nocaut. Como vos decís, eso es algo realmente importante. Y primer boxeador argentino que ganó el campeonato mundial en la Argentina. Tal cual, tal cual. Bueno, hago un comentario. Esto es una mesa de café, David, te cuento. Así que te cuento que hay un historiador argentino, que no sé si lo conoces, bastante joven, al lado de todos los al lado tuyo y al lado mío, que se llama Jonathan Pala, que está trabajando el tema del boxeo en la Argentina, ¿sí? Y que además trabaja en el archivo de Luna Park, ¿no? Tiene acá a su cargo el archivo de Luna Park, con lo cual yo creo que te va a interesar conocerlo en algún momento, que se pongan en contacto por este tema de los trabajos en común. Fantástico. El boxeo, ¿sí? Sí. Buenísimo. Bueno, pasemos a otra cosa que me interesa. Boxeo, en principio, y automovilismo. Yo te pregunto por el automovilismo. ¿Qué me dirías? ¿Qué es lo primero que te sale de automovilismo en Argentina? Bueno, para mí es un tema muy importante y hay muchos escritos, por supuesto, sobre el tema, pero obras de historia no hay muchos. Y yo empecé a interesarme en turismo de carretera, primero porque es caso único mundialmente. No hay nada equivalente en la época de gloria, años 30 hasta los años, mediados de los años 60. Así que por eso es fascinante, en muchos sentidos. En especial, yo empecé a interesarme porque en varios aspectos de mi trabajo, me interesan las influencias de Estados Unidos en la cultura popular argentina, que muchas veces no se dice mucho, no se escribe mucho sobre eso. Obviamente películas de Hollywood y otras cosas, pero siempre me interesaba
esa rivalidad Ford-Chevrolet. Y me empecé a darme cuenta que de alguna manera Ford y Chevy se convierten en marcas argentinas en el contexto del TC. Y realmente eso también me interesa muchísimo. Además, les interesaba también en las empresas Ford y General Motors, tanto en Argentina que en Estados Unidos. Se dieron cuenta de una oportunidad importante con esa rivalidad. Bien. Sí, y eso en un contexto en el cual, déjame agregar una cosa a lo que vos dijiste, que está muy relacionado. Mucha gente no sabe o le resulta impensable que durante décadas en Argentina se hicieron carreras que llegaban hasta Lima, unida y vuelta a otros países de América, más Carajo, alto también que Lima, más al norte, y ahí iban con los autos corriendo hasta allí y volvían. Es algo que resulta casi impensable eso, organizado en la Argentina, desde la Argentina, ¿no? sí. Y uno realmente hay un desconocimiento muy grande de unas carreras que eran verdaderas travesías y verdaderas aventuras, ¿no? Para los corredores, para el equipo, ¿no? Para todos. Claro, murieron conductores, murieron fanáticos, los fanáticos estaban ahí parados al lado, a veces un auto saltó, mató 2 personas. Bueno, obviamente una cosa trágica, pero daba un sentido de aventura a todo eso. Hicieron la carrera más al sur del mundo en Tierra del Fuego, empezando a fines de los años 50. Además, tenía, que para mí también es lindísimo, tenía un elemento muy casero, digamos, cuando los hermanos Emiliozzi viajaron para una carrera, se quedaron en casa de alguien. Hicieron una parrilla el domingo con la gente del pueblo, cosas así que son realmente aspectos muy importantes de esa cultura y que se perdió pasando a los años, fin de los años 60, empezando los 70. Obviamente siguió el TC, pero era una cosa distinta a esa época. Tal cual, tal cual. Pero bueno, a veces cuando nosotros vemos digamos, todo lo que significa el rally, el París-Dakar, no pretendo comparar una cosa con otra, pero vemos toda esa lógica de lo transnacional con lo nacional, ¿no? Y las cuestiones ambientales que ocurren ahora. Bueno, en estas carreras ocurría todo esto y de alguna manera con características muy particulares, ¿no? Atravesar los pueblos de la Argentina, de América, de otros países, ¿no? La lógica del héroe deportivo, que era el corredor, ¿no? El llevar esa lógica además a otros países, porque al igual que en el fútbol, los corredores argentinos se convertían en verdaderos famosos en el resto de América, ¿no? A veces tenemos un poquito también oculta esa historia, me parece, mismo en la Argentina, ¿no? Bueno, absolutamente. Y hay un elemento más que es muy importante. Si vos ves las, ¿cómo se dice? Las propagandas en revistas de automovilismo de los años 40, 50, uno ve, por ejemplo, referencia a modelos de auto como el Ford Falcon, y también se ve referencia a Ford o a Shell. ¿Cuál es la diferencia? Y eso es lo clave. La figura clave que define la diferencia entre TC y lo que vos decís, Dakar y otros, es el mecánico. Y en ese sentido, los Emiliozzi, famosamente viviendo en su taller durante la semana antes del concurso. Pero lo que significa Ford es el genio del mecánico argentino. Porque muchas veces un auto, por ejemplo, que manejaba Oscar Gálvez, era un auto, si él lo manejaba en el año 60, o 57. A lo mejor era un auto del año 1940, hecho, rehecho, reformulado. Quizás ni tenía motor de Ford o elementos de Ford, tenía cosas de Dodge, de Renault, de Chevy, y la gente admiraba mucho ese genio del mecánico argentino. Y eso se reproducía
a nivel barrial. Digamos, habían decenas de mecánicos importantes en cada barrio de cada ciudad, muchas veces en pueblos, que reformaba autos no solamente para TC, pero para un público, y ofrecían su garantía. Además, los Emiliosi, por ejemplo, desarrollaban famosamente inventos que después adoptó la empresa Ford en su auto. Así que todo ese elemento de la habilidad del mecánico argentino para transformar un auto en algo mejor era muy importante. Hasta los años 60 hubo la categoría modelo T de Ford. El modelo T se empezó a fabricar en los años 20 en la Boca. Esos modelos T han sido reformados, y algunos de ellos en los años 60 llegaban a 150 kilómetros por hora. Una cosa increíble. No se veía eso en ninguna otra parte. Eso es un elemento clave de esa época de gloria del TC. Bien, buenísimo, David. Paso un chivo y le doy la palabra a mis compañeros para que te pregunten u opinen. Estamos terminando un librito que se llama Deporte y Dictadura Militar. Esperemos que salga publicado en algún momento del año. Es la continuidad de un libro anterior sobre fútbol y dictadura militar, y estás como escribiendo algo vinculado al espectáculo deportivo, ¿no? No quiero anticiparme mucho, pero también es un tema que te interesa. Si querés brevemente hacer un comentario, adelante. Porque sé que es una temática que te interesa en general, ¿no? Sí, exacto. Bueno, como les comenté, por ejemplo, el boxeo figura, todo el deporte figura durante el gobierno militar. Y vos comentaste antes, por ejemplo, cómo se identifica el deporte, TC más como clase media, boxeo más un deporte de clase trabajadora. Y los gobiernos militares en general, no les interesaba el boxeo. Además, vieron el boxeo un poco asociado con el peronismo, y la mayoría de los oficiales de alto nivel, no todos, en las Fuerzas Armadas durante la dictadura eran antiperonistas. Así que vieron un poco el boxeo como algo no civilizado, no moderno. No era un deporte, digamos, que Argentina tenía que mostrar como algo positivo de la identidad argentina. Por otro lado, muchos boxeadores triunfaron, como hablamos, durante esa época. Además, como se hizo un poco con Joe Louis durante la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos, como querían hacer con Cassius Clay, Muhammad Ali, pero él lo rechazó, mandaron al norte del país durante el enfrentamiento con la guerrilla en Tucumán, mandaron a Sergio Palma y mandaron a Carlos Monzón a dar exhibiciones para los soldados. Así que sabían también manejar todo eso, pero por lo general no les gustó el boxeo. El deporte que realmente triunfó en ese momento y con lo cual los militares querían asociarse mucho era el Fórmula 1. Y era precisamente el momento del triunfo de Carlos Reutemann, que era uno de los grandes de su momento. Quizá no es el más grande, pero de los mejores 2 o 3 o 4 del mundo. Y se ve en los medios, especialmente en los medios asociados con la dictadura militar, las publicaciones de Atlántida, por ejemplo, la revista Gente, entre otros. Hay muchísimo sobre Reutemann. Además, Reutemann, a pesar de que no es nada a favor del gobierno militar, esa parte de la política, y como rubio, con su mujer rubia, da un poco esa impresión de una Argentina moderna, como quiere mostrar el gobierno militar. Además, una Argentina integrada en el mundo, digamos,
un deporte de élites, Reutemann en Francia, Reutemann en Estados Unidos, Reutemann triunfando por el mundo, así que Reutemann realmente era una figura que la dictadura quería apoyar y lo hizo en varios sentidos. Otra figura importante de la dictadura era Guillermo Vilas. Y una vez más, en Argentina, el tenis siempre se asociaba con los élites, quizá la clase media alta también, y Vilas también representaba cosas parecidas a Reutemann. Una Argentina internacional, una Argentina triunfando a nivel internacional y, por suerte para la dictadura, como el caso de Reutemann, Vilas tuvo sus mejores triunfos en el año 77 y 78, así que vino como una figura importante. Un problemita con Vilas para los militares es que Vilas no era un tipo de familia con una hija linda, rubia, tenía fama como un playboy, etc. De mujeriero, sobre todo. Exactamente, pero una cosa muy interesante, y termino con esto, es que la imagen de Vilas cambia en los medios argentinos después del golpe del 76. Antes del golpe, hay muchas cosas en las revistas, especialmente de farándula, gente, 7 días, Vilas con esta mujer, Vilas con otra mujer. Eso termina después del golpe. Y hay una presentación distinta del Vilas, una presentación más noble, digamos. Bien. Compañeros, ¿quieren hacerle alguna pregunta a David? David, ¿cómo te va? Buenas tardes. Una muy cortita, porque bueno, te he escuchado y es muy interesante lo que planteás, lo que describís, teniendo en cuenta todo lo que ha acontecido aquí, por lo menos en Argentina. ¿Cómo lo ves hoy a las dos disciplinas, tanto al automovilismo como al boxeo? ¿Es muy distinto a aquella realidad que vos has descrito durante la entrevista? Absolutamente. Bueno, empezando con el automovilismo, hay un cambio de golpe en la Argentina, año 66-67. Y eso tiene relación a tu pregunta, lo que pasa hoy. Bueno, bueno, como en el caso de boxeo, si vos ves a los shorts del boxeador, las propagandas son de un negocio del barrio que está en el short. Bueno, el negocio es muy pequeño y en el automovilismo también. Muchos de los más famosos, como por ejemplo los Emiliotis, ganaba todavía en su garaje, en su taller, arreglando autos. Era una cosa mínimo. La cosa cambia muy rápido. Hay figuras que salen. Por ejemplo, el más famoso es Oreste Berta, que se asocia con ICA y Torino. Las empresas grandes como ICA, Ford, Chevy ponen equipos por primera vez, dan premios a ganadores de turismo de carretera. La empresa, el negocio se convierte en una empresa importante. Mucha plata de Ford, mucha plata de Chevy, equipos enormes, un intento de imitar, después del año 67, al rally en Europa, al Indianapolis, al sector Indianapolis en Estados Unidos. Así que se convierte en un negocio importante y grande. Y eso liquida todo lo que yo hablaba antes, ese elemento casero. Los que manejaban los autos no se quedaban más en casa de fulano con parrilla el domingo, etc. Y bueno, hoy en día es así también en Argentina, en los lugares. Se convirtió en un negocio con una distancia importante física y también metafórica entre el fanático y la gente que manejaba y los autos. Boxeo algo muy parecido y el negocio como el TC funcionaba así, como un negocio pequeño. El boxeo era, digamos, una cuestión de ganancias por las entradas en Luna Park o por otro estadio. Eso era suficiente, tomando en cuenta, como yo conté, que Lecture ganaba su plata
apostando y en otras formas. Y bueno, los boxeadores ganaban muy poco, etc. Bueno, se convirtió en otra cosa. El boxeo no da más como un negocio chico. Además, la gente perdió interés en el boxeo gracias a la televisión cable que viene de Argentina en el año 82. Eso mata a Luna Park. La gente prefiere quedarse en casa, mirar las peleas de Las Vegas y de New York, que salir a la calle e ir a ver a fulano en Luna Park. Así que eso cambió. Te cuento otro detalle. En Venezuela, que es otro gran país de boxeo, se convirtió tanto que empezaron, en Colombia también, siguieron formando campeones, como en los años 70 y 80, pero empezaron a formar campeones casi exclusivamente para exportación. Un ejemplo importante es el boxeador Jorge Linares, que ahora, por lástima, tiene el virus, vi hace unos días. Bueno, Linares desde hace más de una década pelea en Japón. Se formó como boxeador en Venezuela, pero hizo su primer pelea, lo vendieron, digamos, a otro promotor, hizo su primer pelea en Japón y se quedó. Y hay muchos casos así de venezolanos y colombianos que nunca han peleado en su país. En Argentina no ha llegado tan así, pero igual el negocio se internacionalizó. En Argentina hubo circuitos de boxeo con boxeadores excelentes, quizá no al nivel de Galíndez o Monzón, pero boxeadores rankeados que hicieron todas sus peleas en la Argentina. Además, siempre existía en Argentina un aspecto ilegal y medio secreto, digamos, boxeadores importantes que hicieron pelea viernes de la noche en Luna Park y el sábado a la tarde lo llevaron a un pueblo en provincia, lo pusieron en gimnasio y, bueno, $20 para cualquier persona que quisiera intentar contra el boxeador. Cosas así informales, ilegales. Eso también funcionaba y daba al boxeador otras posibilidades. Eso desapareció completamente. David, Bueno, perdón, ¿listo? ¿Listo, Ariel? Perdón, Rodrigo. No, disculpa. ¿No? Aprovecho un poco para dar algo de información dentro de lo que estamos hablando, porque le voy a preguntar sobre el tema que tiene que ver un poco con el turismo carretera. Primero que nada, contar que la ACTC convocó a los pilotos para hacerse los hisopados porque parece que vuelve nomás la actividad en lo breve. Eso es pura actualidad. Y lo segundo, que es lo que le quería consultar a David, es si hay una categoría similar al turismo carretera, más allá de lo manifestado previamente. Una cuestión de tener una categoría con 83 años de antigüedad que ha pasado por varios momentos, los cuales bien reflejaba David en la exposición. Este último quizás menos relacionado con aquellos, primero porque los pilotos preparadores que existían en la época de los Emiliosi, o aquellos que representaban a diferentes pueblos, que representaban a diferentes peñas, ese momento también ha pasado un poco de moda, pero esta cuestión de tener una categoría tan arraigada, con 4 modelos de autos diferentes que pertenecen a épocas totalmente distantes en el tiempo a la actual de la Argentina, porque compiten 4 modelos que son de la década del 70, el Torino, el Dodge, el Chevy y el Ford Falcon. ¿Hay algo similar a nivel mundial al turismo carretera, David? Si existe, yo lo desconozco. Bueno, eso es lo que vos nombraste muy importante, porque eso también mata a lo que daban los Emiliosis y los Zorros en los años 50, que tomaban cualquier auto, lo arreglaron, hasta que el auto era un Ford, pero no se sabía lo que era. Y subrayo también, cuando arrancó turismo de carretera en los años 30, hubo reglas muy claras en que solamente este clase de auto puede participar. Bueno, la gente lo ignoraron, digamos, hicieron lo que querían, y eso también es lo lindo de... Lo más cercano
que puedo identificar es algo de stock car racing o indie racing en Estados Unidos, que tiene sus orígenes, que ustedes lo sabrían, en la época de la prohibición del alcohol, en estados como Norte Carolina, donde está muy fuerte todavía, y digamos una cultura de gente que producía alcohol ilegalmente, y lo llevaron a sus clientes en autos reformados y reformados para poder andar más rápido que la policía en evento de un conflicto. Así que hay un elemento nostálgico y casero con eso, pero como el caso de... El concepto del customizado del vehículo. Sí, pero digamos como deporte en que a veces hubo miles de personas al lado de la ruta mirando, participando de alguna forma u otra, no. Incluso, por ejemplo, hay carreras muy importantes y muy recordadas, competencias en que, por ejemplo, eso pasó, por ejemplo, a los hermanos Galvez, a los hermanos Ignozzi. Hay un accidente y la gente, el público sale para ayudar al conductor de volver al auto, ponen el auto de vuelta y lo empujan un poco para arrancar. No hay nada equivalente. En la Buenos Aires-Caracas, por ejemplo. Exactamente. Es un ejemplo excelente. Sí. Yo, a mí particularmente me gustaría agregar, no es precisamente una pregunta, pero creo que, como bien decía David, Víctor Galíndez sí fue víctima de una discriminación, y creo que algo se da también en la sociedad argentina de la clase media, de tener una idealización para aquellas figuras, como por ejemplo sí la hubo con Vilas o con Reutemann, de querer pertenecer a algo más o a un nivel de jet set, ¿no? De ser parte bueno, justamente de eso, de una clase más alta, que por ejemplo a Monzón, su romance con Susana Jiménez, sí se lo intentó meter, pese a que él pertenecía a otro sector mucho más bajo, y como Galíndez nunca se metió en eso, como nunca le interesó, creo que sí fue un poco ocultado y desprestigiado. Pero vale destacar que Galíndez es uno de los 4 boxeadores argentinos que está en el Salón de la Fama Internacional del Boxeo de Nueva York, junto con Pascual Pérez, Nicolino Loche, Monzón, y bueno, justamente Galíndez es el 4. Algo que marca, como bien dijiste vos también, David, un reconocimiento más afuera que acá. Exactamente. Además, digamos, bueno, no puedo decir nada en contra de ninguno de estos boxeadores, pero subrayo que nunca escuché una palabra en contra en que yo confiaba de Galíndez. Era un hombre honesto y decente y también adjunto a lo que vos decís, eso pasó en otros países también. El Tito Lecture de Venezuela se llamaba Rafito Cedeño. Misma cosa, digamos, sinceramente esa gente robaba plata de los boxeadores y después le acusaron, bueno, usted no puede manejar su plata, una infantilización del boxeador en relación a ese tema de racismo. Y me hiciste acordar de una anécdota, es nada más que una anécdota, pero interesante en este contexto, que me contó un amigo, que me contó que un día a la mañana, temprano, estaba sentado en su auto en un barrio de Buenos Aires y de repente él ve saliendo de un edificio enfrente a Galíndez. 2 o 3 pasos después sale corriendo Moria Kazan para darle un beso a Galíndez y saludarle. Y ella volvió a su casa y Galíndez se fue. Nada, es una anécdota, pero interesante porque Moria Kazan, que es una figura tan importante e interesante como Susana Jiménez, siempre ha sido un poco la anti-Susana en todo sentido. Y bueno, nada, me pareció interesante. David, sin antes no mandarles un saludo grande a nuestros colegas y amigos César Torres y Renan Rein, te agradezco muchísimo la presencia del programa, fue larga y sustanciosa la charla, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gran placer para mí. Chao, David, gracias. Hasta luego, Rodrigo.
Nos vemos. Chao. Chao, David. Gracias. Bien, Rodri, cerramos linda charla con David, que nos ha contado un poco, bueno, lo que ha acontecido en materia de historia, tanto en el boxeo como en el automovilismo. La verdad que espectacular. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo Claro, grande. Rodrigo. Bien, Adiós. linda charla con Rodrigo Dascal en la columna Ciencias Sociales, Política y Deporte. La verdad, para disfrutar, para escuchar y para repensar, como siempre decimos y utilizamos esa palabra, un montón de cosas que han acontecido en la historia argentina en materia deportiva. Hacemos una pausa cortita y a la vuelta cerramos porque esto está tremendo el programa de este día martes.